banca para jóvenes. Porque el joven no quiere ir al banco. El joven no quiere ir a sentarse en una silla. El joven quiere agarrar su celular y de ahí pagar a quien tenga que pagar y hacer sus transferencias. Entonces, siempre el pensamiento va a estar basado en tecnología y servicios. Luego, la relación cambió en las empresas, ¿no? Antes solamente para cubrir el cuidado de la tierra y el ganado que tenían los propietarios y el tesoro que tenían aquellas personas. Entonces, lo único que tenía que ser el auditor, más bien el contador, era tener una relación proveedor-contador. Eran dos personas, ¿ok? Aquel que le decía, cuida mi vaca, cuida mis reses, cuida mis tierras, paga los impuestos, etcétera. Uh, Eso era relación propietario-contador. Pero cuando la manufactura cambia, las estructuras ya son empresariales en la era eh, industrial, entonces hay una correlación porque las empresas tienen que ser administradas. Entonces está el propietario, está el administrador de la empresa, el contador público. Entonces las relaciones son un poco diferentes, ¿ok? En cuanto a lo que vamos efectuando como trabajo en un momento que hoy en día, claro, termina siendo un trabajo de auditoría, ¿ok? Luego, cuando hoy en día estamos pensando en los negocios, pensamos más que todo en procesos. Ya habíamos pasado la era industrial para llegar a la era del conocimiento y la tecnología. Y entonces los negocios no solamente se manejan con base en un administrador, sino que los usuarios son múltiples, eso lo tienen que entender. Hoy en día los usuarios ya no son solamente de la información el administrador, el propietario y el contador público. Aunque muchos siguen pensando que ahí participaría el contador público, el propietario, inclusive e impuestos internos. Eso ya pasó. Hoy en día estamos pensando en el contador profesional con todo y sus responsabilidades como contador público y múltiples usuarios sobre el cual tiene que ser uno responsable de la información y la confiabilidad de la información. Porque los que van a tomar decisiones con base en eso no solamente son el propietario, no solamente va a ser el administrador, también tiene que llegar al inversionista, también tiene que ser el gobierno participante de esa información. Entonces, definitivamente son muchos los usuarios de la información, son muchos que hacen a un negocio en estas épocas, ¿no? Claro, antes estando en este contexto propietario, contador, antes solamente estando en ese contexto de propietario y contador, entonces lo que teníamos era una confianza estrictamente privada entre dos personas. Es más, estando hablando de esta era que era la era agrícola, en los tiempos antiguos, se decía que el contador público era hasta un esclavo por la confianza. El dueño, vas a cuidar mis vacas, vas a cuidar mis ovejas, vas a cuidar mi tierra, etcétera, o sus tesoros, y seguramente los contrataban o los tenían simplemente como esclavos. Porque si algo fallaba, se perdía una vaca, se perdía una oveja, lo que tenga que ser, entonces lo único que tenían que hacer al esclavo era cortarle la cabeza. Pero para eso tenían que haber creado una confianza privada entre ambos. Claro, esa confianza privada en tiempo de esclavitudes era con temores, ¿no ve?
Si fallabas, te cortaban la cabeza. Bueno, en la era industrial todo eso cambió porque la base principal de la estructura de las empresas es pues el capital financiero, el capital dinerario, el capital originalmente aportado en dinero para armar una empresa, ¿no? Y lo más importante es mantener ese capital financiero, ¿no? Y de tal manera que no se pierda en el tiempo con las pérdidas y hacer las empresas sostenibles. Entonces se crean hasta indicadores, se dice que los ratios de rentabilidad tienen que estar en un 20 o 30%, si no, no vale la pena mantener una empresa. Entonces estamos hablando de que como son, como esa responsabilidad tiene que darse inclusive a la sociedad, entonces empieza a surgir en esas épocas la fe pública, ¿ok? Como que queriéndole dar una especie de certificación a quienes participan en estas operaciones de negocios. Pero eso cambia totalmente hoy en día. Hoy en día estamos hablando de que cada vez que participamos nosotros como contadores públicos profesionales, debemos pensar en que un negocio requiere que le aumentemos de valor. Ya no es suficiente con ir a ser un fiscalizador o algo así. Ya esa era es antigua. Hoy en día le tenemos que agregar valor al negocio, valor al inversionista. Él está esperando de nosotros algo más, ¿ok? No es simplemente hacer y la auditoría y ser criticones del acto de negocio, sino que el propio dueño o accionista está esperando que nosotros le demos valor a su negocio, ¿no? Entonces aparecen los stakeholders, que son, ya les decía, los múltiples interesados, y todo eso se transforma en esto que es el interés público. Entonces, ya el conocimiento para ustedes cambió. Antes solamente se quería saber de contabilidad, después saber de contabilidad y auditoría. Hoy en día no. Hoy en día nuestra profesión y el ejercicio de la auditoría en sí es transversal. Es transversal y multidisciplinario. O sea, en los equipos de auditoría hoy en día participan ingenieros de sistemas para ver el área de sistemas, participan abogados, participan actuarios, ingenieros financieros para ver los cálculos actuariales financieros, etcétera, ¿no? Y el propio auditor. Entonces, abogados también. Por lo tanto, es interdisciplinario y multidisciplinario, ¿no es cierto? Claro. Y como eje principal de todo eso, como eje principal está pues, el sistema de información que en un determinado momento hemos hablado y que lo teníamos por ahí, aquí, ¿se recuerdan ustedes? No, antes. No sé si lo teníamos por aquí todavía. Debe ser aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces le decíamos, hoy en día los negocios terminan en esto que es el cómo se construyen a partir de los procesos la información. Consiguientemente, hoy en día todo eso que es multidisciplinario e interdisciplinario está basado en el sistema de información como eje. ¿Okay? Claro que todo tiene un respaldo científico, ¿no? La contabilidad, cuando empezó Pacioli en los tiempos antiguos, la expresión simple era la partida doble. Todo lo que, ¿no es cierto? Todo ingreso como partida tenía, todo débito tenía un crédito.
¿ok? Que hacía el control. Pero después, cuando empezamos a evolucionar contablemente, estamos hablando de que la base fundamental está dada en reglas, en principios contables, en normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿sí? Hoy en día todo está basado en una condición. No solamente hablamos de principios de contabilidad generalmente aceptados y todo hoy día habla en materia de armonía y internacionales, tanto de la información financiera, de la auditoría, como el aseguramiento de la información. Entonces, antes la contabilidad solo estaba basada en el registro. En la era de la industrial había necesidad de comprobar esos registros. Pero hoy en día todo está basado en la accountability. El accountability es el acto de rendir cuentas. La accountability es el acto de rendir cuentas, ¿sí? Y entonces ahí nuestra responsabilidad, nuestra, estaba basado en, está bien, en el examen del registro, en el análisis de lo registrado, en función de eso generar valor, ¿ok? Entonces cambia nuestra manera de actuar. Y en resumen, pues todo lo que hacíamos en la profesión antes simplemente estaba basado en hechos y transacciones, ¿no? Trueque antiguo, y solamente habían hechos. Hoy en día hay una contraprestación de esos hechos, las transacciones que esas transacciones necesariamente tienen que estar asociadas a los estándares, ¿ok? Perdón, eso en la era industrial, los hechos frente a los estándares. Hoy en día cambia, porque estamos hablando de que esos hechos y transacciones tienen que estar basándose en normas y códigos de ética, ¿no? Y luego asociado necesariamente a sistemas tecnológicos. Todo se hace con tecnología. Cambia nuestro ámbito profesional fundamental. ¿Ok? Preguntas jóvenes hasta ahí. ¿Qué es lo que han tenido que haber leído estos días y que yo tengo que empezar a tomar los exámenes, etcétera, ¿no? Eh, entonces, ese acto que teníamos aquí de revisar con algunos procedimientos, de examinar con muchos procedimientos, para llegar al concepto de darle confiabilidad a la información, que es lo que espera la sociedad. La sociedad sabe que no puede subsistir si no tiene información confiable. Entonces, de alguna manera, las profesiones, esto que es esto que es el desarrollo de la profesión, en realidad voy a cambiar aquí los términos porque hoy en día los términos son diferentes, ya ha cambiado en todo este tiempo, todo eso ya cambió y es bueno que lo actualicemos. A ver, ahora sí. Entonces decía, bien,
Entonces tenemos que hablar de un contexto de auditoría o examen de, de revisión ¿sí? Para realizar nuestros trabajos profesionales. Cuando hacemos un trabajo de auditoría financiera, como es esta materia que ustedes están llevando, que es de auditoría financiera, entonces todo esto, este trabajo se realiza en ese nuevo contexto moderno que se tiene en la era de la tecnología, con las ISAs, siglas en inglés, es un acrónimo.